Muy buen día tengan todos, este es el curso de cálculo integral y en este video demostraremos el teorema fundamental del cálculo. Empecemos con una breve introducción. ¿Por qué decimos que la integral es una antiderivada? El teorema fundamental del cálculo proporciona una relación directa entre la derivada y la integral. Ese teorema fue descubierto en el siglo XVIII casi al mismo tiempo por Newton y Leibniz. Para que podamos aproximarnos a la demostración de este teorema, necesitamos recordar que la integral de una función continua y positiva representa el área bajo la gráfica de su función. Un ejemplo es f de x igual a x cuadrada. La integral de esta función ya se obtuvo como el límite de su aproximación basada en el extremo derecho y su resultado fue 1/3 de b cúbica. En la integral de 0 a b de x cuadrada en x, tenemos que el resultado obtenido como límite de aproximaciones es 1/3 de b cúbica. Esta expresión nos indica que el área bajo la gráfica de la función f de x igual a x cuadrada en el intervalo 0 a b se calcula como b cúbica sobre 3. También significa que el área bajo la gráfica de una función f de x en el intervalo 0 a cualquier x va a ser una función de x. Esta función la podemos denotar como una función de área. A de x es igual a x cúbica sobre 3. Para nuestra demostración vamos a graficar ambas funciones fx y ax en distintos planos cartesianos y así podremos observar algunas relaciones importantes que nos ayudarán con la demostración del teorema fundamental del cálculo. En el intervalo 0 a 1, el área bajo la gráfica de la función f de x igual a x cuadrada es 1/3 de 1 al cubo. Esto quiere decir que a de 1 es 1/3. En el intervalo 0 a 2, ahora bien, en el intervalo 0 a 2, el área bajo la gráfica será todo esto. En el intervalo 0 a 2, el área bajo la gráfica es 1/3 de 2 al cubo. Eso significa que a de 2 es igual a 8/3. Y en el intervalo completo, el intervalo de 0 a 3, tendremos que el área total bajo la gráfica es 1/3 de 3 al cubo. Quiere decir que a de 3 es 9. Hasta aquí todo resulta muy claro porque mi punto de partida es el 0. Pero ¿qué sucede si cambio el 0 por otro valor? Por decir algo, que mi punto de partida sea el 2. El área bajo la curva en el intervalo 2 a 3 sería la diferencia entre dos áreas.
el área que va de 0 a 3 menos el área que va de 0 a 2. Es decir, el área de esta región sería los 9 que implica de 0 a 3 menos los 8 tercios, que es el área de 0 a 2. Esto me da un total de 19 tercios. Sin embargo, ese valor no lo vamos a encontrar directamente en la gráfica de la derecha. Hace falta verlo también como una diferencia de dos áreas. El área evaluada en 3 menos el área evaluada en 2 serán los 19 tercios que corresponde a la región sombreada. En otras palabras, tenemos un delta A que utilizaremos para encontrar la relación entre la derivada y la integral. Veamos este asunto de las áreas de una forma más general. Para cualquier intervalo x a x más h, tendremos que la diferencia entre a evaluado en x más h menos a evaluado en x es aproximadamente el área de este rectángulo que tengo en azul. Este rectángulo que tengo en azul tiene una base de medida h y una altura que sería f de x. Quiere decir que sería h por f de x. Vale la pena hacer una pausa para observar que este rectángulo se queda un poco corto respecto al área bajo la curva. Pero si elegimos como altura del rectángulo f de x más h, estaremos ligeramente pasados. Más de uno dirá que tomemos un valor cercano a la mitad. Podemos tomar cualquiera de los tres, porque la buena noticia es que cuando h se haga muy pequeña, es decir, cuando h tienda a 0, los valores de f de x y de f de x más h estarán prácticamente juntos y sería indistinto elegir uno u otro. Pero aquí no nos adelantemos. Vamos, antes de que h tienda a 0, nos falta un paso más. Si dividimos ambos miembros de esta igualdad entre h, tendremos por un lado un cociente de diferencias que ya hemos visto mucho en cálculo diferencial, y por el otro lado únicamente tendremos el valor de f de x. Conforme h se vuelve más y más pequeño, quiere decir que si h tiende a 0, tendremos que el límite cuando h tiende a 0 del cociente de diferencias es igual a f de x. Ya dejamos de utilizar el símbolo de aproximación porque dijimos que f de x y f de x más h también se aproximan entre sí. Entonces, el cociente de la izquierda se convierte en la derivada de a de x. Es decir, a' de x será igual a f de x. Vamos a poner esto en limpio para hacer algunas aclaraciones.
repasemos qué tenemos hasta ahorita. En primer lugar, interpretamos la diferencia en los valores de la función a en el intervalo x a x más h como el área bajo la gráfica de f de x en ese intervalo, y la aproximamos al área de un rectángulo de base h y altura f de x. Dividimos entre h para tener del lado izquierdo el cociente de diferencias de la función de área y del lado derecho únicamente f de x. Cuando h tiende a 0, encontramos la derivada de la función de área, que es precisamente f de x. Aunque esta es solo una representación intuitiva del teorema fundamental del cálculo a partir de la geometría, nos proporciona las bases para entender demostraciones más formales. Además, nos hace darnos cuenta de las dos partes de este teorema fundamental. Si derivamos la función que nos proporciona el área bajo la gráfica de f de x, el resultado será la función que tenemos por integrando. Entonces, si lo que queremos es calcular el área bajo la gráfica de la función f de x, lo que tenemos que hacer es antiderivar. Entonces, si derivamos la función que nos proporciona el área bajo la gráfica de la función f de x, el resultado será entonces, si derivamos la función que nos proporciona el área bajo la gráfica de la función f de x, el resultado será la función que tenemos como integrando. Por otra parte, si queremos calcular el área bajo la gráfica de la función f de x, el proceso que tenemos que seguir es antiderivar, es decir, el proceso opuesto a la derivación. La primera parte del teorema fundamental del cálculo nos dice que si tengo una función f de x continua en el intervalo AB y la función f de x mayúscula es una primitiva o antiderivada de la función f de x del integrando, lo que tenemos es que la integral desde a hasta b de f de x en x será esta primitiva evaluada en b menos esta primitiva evaluada en a. En otras palabras, si podemos calcular la primitiva f de x mayúscula, podemos obtener la integral definida sin la necesidad de calcular límite alguno. La integral desde a hasta b de la función f de x será la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. También podemos utilizar esta representación donde tenemos la primitiva, ¿sí?, y los límites de integración. Vamos a poner el primer ejemplo. Si quiero encontrar la siguiente integral, la integral de 1 a 3 de x cúbica en x. Sabemos que al derivar una potencia de x, lo que obtenemos es esta expresión. Quiere decir que el exponente de x disminuye una unidad y tenemos aquí un producto. Entonces, nuestra antiderivada, sabemos que al derivar una potencia de x,
tenemos esta expresión. Es decir, si quiero encontrar la antiderivada de x cúbica, tendremos una potencia un grado mayor que x3, quiere decir x a la cuarta. Pero cuando derivemos x a la cuarta, no tenemos x cúbica solita, tenemos 4x cúbica. Para quitarnos de este 4 lo que podemos aprovechar es la linealidad de las derivadas y vamos a dividir ambos miembros de la igualdad entre 4. O bien multiplicarlos por un cuarto. Entonces tenemos que la derivada de un cuarto de x cuarta es precisamente x cúbica. Acabamos de encontrar la antiderivada de x cúbica. Y así podemos evaluar la integral. La integral de 1 a 3 de x cúbica en x será un cuarto de x cuarta desde 1 hasta 3. Quiere decir que tenemos un cuarto de 3 a la cuarta potencia menos un cuarto de 1 a la cuarta potencia. Esto es un cuarto de 80 que da como resultado 20. ¿Cómo podemos interpretar este resultado? Como mi función es continua y positiva en el intervalo 1 a 3, tenemos que el área bajo la gráfica de x cúbica en el intervalo 1 a 3 es de 20 unidades cuadradas. Este proceso de buscar la antiderivada también se puede aplicar a funciones trigonométricas, como es el siguiente caso. En esta integral agregué su representación gráfica porque vale la pena notar que nuestro intervalo de integración, que va de menos pi tercios a pi tercios, no incluye ninguna de las asíntotas de la función. En este curso dedicamos un tema completo a las integrales que incluyen las asíntotas. Esas integrales son conocidas como integrales impropias. Ahora bien, si buscamos una función cuya derivada sea secante cuadrada de x, no tenemos que buscar mucho. Esa es la función tangente. Sabemos que la derivada de la tangente es precisamente la secante cuadrada. Quiere decir que la integral de menos pi tercios a pi tercios de la secante cuadrada de x en x es la tangente de x desde menos pi tercios hasta pi tercios. Esto va a ser la tangente de pi tercios menos la tangente de menos pi tercios. Esto es la raíz de 3, que es la tangente de pi tercios, menos su simétrico, y dará como resultado 2 por la raíz de 3. Este resultado es aproximadamente 3.46. También es posible que nuestra integral no indique límites de integración. A estas integrales las conocemos como integrales indefinidas.
Quiere decir que en lugar de tener una integral que va desde a hasta b, tan solo tenemos la integral de la función y lo que vamos a tener es la antiderivada más una constante c. Esta constante me permite generalizar las primitivas. Por ejemplo, si queremos integrar la función identidad, podemos deducirla fácilmente que la antiderivada de x es 1/2 de x cuadrada. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Hay muchas funciones cuya derivada es la función identidad. Entonces, puedo derivar 1/2 de x cuadrada y voy a tener la función identidad. Pero puedo derivar también 1/2 de x cuadrada más 3. Hay que recordar que la derivada de una constante es nula y también voy a obtener la función identidad. Puedo derivar 1/2 de x cuadrada menos 2 y voy a volver a obtener la función identidad. Entonces, es útil tener una constante de integración que represente a 3, que represente a 2 negativo y también que represente a 0. Esta constante de integración tiene la siguiente representación gráfica. Aquí tengo algunas primitivas de la función identidad. Al derivar cualquiera de estas funciones, mi resultado será el mismo, la función identidad. La única diferencia entre estas funciones es la constante que acompaña a 1/2 de x cuadrada, y por eso la representamos como 1/2 de x cuadrada más c. La gráfica está representando una familia de curvas, y en matemáticas superiores son de mucha utilidad. Otra nota importante. La constante de integración no influye en la integral definida. Si evaluamos esta primitiva con todo y constante en el intervalo AB, tendremos que la diferencia f de b más c menos f de a más c sigue siendo únicamente f de b menos f de a. Por eso no es necesario incluir la constante de integración en las integrales definidas. Ahora, utilizaremos nuestros conocimientos de derivación para obtener las primeras fórmulas de integración. Nuestras primeras fórmulas de integración incluyen la integral de una potencia de x y las integrales trigonométricas básicas que usaremos en los siguientes ejercicios. Para estos ejercicios, las respuestas se encontrarán más adelante. Ahora, veamos la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. La primera parte del teorema fundamental del cálculo es por mucho la que más utilizaremos. Encontrar una antiderivada para calcular áreas sin tener que recurrir al uso de límites es por sí misma una idea bastante atractiva. Por otro lado, la segunda parte del teorema fundamental del cálculo es bastante más abstracta de la primera. La segunda parte del teorema fundamental del cálculo me dice que si derivamos la función de área, quiere decir que si derivamos la integral, encontramos la función que tenemos
como integrando. Vamos a ver un ejemplo de esto. Sea la función f mayúscula de x una primitiva particular de f de x igual a seno de x al cuadrado, que cumple la condición que f evaluada en menos pi es 0. Hay que expresar f de x como una integral. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hasta ahorita lo que tenemos es que f de x con mayúscula es la integral desde a hasta x de seno de x cuadrada en x. Y también tenemos que f de menos pi es 0. ¿Quién es f de menos pi? Será la integral desde a hasta menos pi de seno de x cuadrada en x. Y esto es igual a 0. Vamos a hacer remembranza de una propiedad de las integrales que me decía que la integral desde a hasta a de f de x en x es igual a 0. Esto lo que me dice es que si mi integral es 0, mis límites de integración son iguales. Quiere decir que a sería igual a menos pi. Como ejemplo, sea f de x una primitiva particular de f de x igual a seno de x cuadrado. Esta cumple la condición que f evaluada en menos pi es igual a 0. Vamos a expresar f de x como una integral. Recordemos entonces, f de x es la integral desde a hasta x de la función seno, y usamos una variable distinta, seno de t cuadrada en t. Esto es muy importante, no podemos utilizar la x aquí. Otra cosa que nos dicen es que f de menos pi es 0. ¿Quién es f de menos pi? Pues va a ser la integral desde a hasta menos pi de seno de t cuadrada en t. Y esto es 0. ¿Cuál es la integral que vale 0? Recordemos una propiedad que vimos hace poco. La integral desde a hasta a de f de x en x es igual a 0. Quiere decir que cuando mis límites de integración son iguales, mi integral es 0 porque no hay un área que calcular. En este caso, si mi área es 0, quiere decir que mis límites son iguales, entonces a sería igual a menos pi. Como conclusión, f de x será la integral de menos pi a x
de seno de t cuadrada en t. Veamos otro ejemplo. Encuentre la derivada de la función de área a de x igual a la integral desde 2 hasta x de la raíz de 1 más t cúbica en t. Esta derivada es muy sencilla de calcular. A' de x será precisamente mi integrando, la raíz de 1 más x cúbica. Con esta expresión puedo calcular a' de 2 y a' de 3. A' de 2 es la raíz de 1 más 2 al cubo. 2 al cubo es 8, 8 más 1 es 9 y la raíz de 9 es 3. A' de 3 es la raíz de 1 más 3 al cubo. 3 al cubo es 27, 27 más 1 es 28. Tenemos la raíz de 28, que es 2 veces la raíz de 7. Y me piden a de 2. No me están pidiendo a', sino a de 2. Hay que recordar que a de x es la integral desde 2 hasta x. Entonces, esta es la integral desde 2 hasta 2 de la raíz de 1 más t cúbica en t. Como mis límites de integración son iguales, esta integral es 0. Ahora sí, pasemos a algunos ejercicios. Tenemos que expresar la primitiva como una integral que cumpla las condiciones dadas. Y tenemos que calcular, igual que en el ejercicio anterior, f de 0, f' de 0 y f' de 3 para esta integral. Las respuestas están más adelante. Veamos ahora una parte importante de la segunda parte del teorema. Nada que. Veamos ahora un aspecto importante de la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo se aplica la regla de la cadena? Si tengo una función g de x que es la integral no desde a hasta x, sino desde a hasta g minúscula de x de f de t en t, lo que podemos hacer es expresar g de x como una composición. Esta función compuesta será a de g de x. Entonces, si quiero encontrar la derivada de g, voy a derivar esta expresión. ¿Cuál es la derivada de una función compuesta? Aquí es donde interviene la regla de la cadena. Derivamos la función a y tenemos a' de g de x por la derivada de g, es decir, a' de g por g'. Veamos un ejemplo para entender esto más claramente. Quiero calcular la derivada de esta integral, la integral desde a hasta x cuadrada de seno de t en t. Esta derivada no es otra cosa que el seno no de x, sino de x cuadrada por la derivada de x cuadrada. Esto es seno de x cuadrada por 2x. Hay que recordar que estos no se pueden juntar porque x cuadrada es el argumento de la función seno. Por lo tanto, tendríamos que esta derivada sería 2x seno de x cuadrada.
Y ahora sí, algunos ejercicios. Como en el anterior, quiero calcular la derivada de una integral donde mi límite superior de integración es una función de x y un ejercicio donde tengo funciones en el límite inferior de integración y en el límite superior de integración. Las respuestas están adelante. Con estos ejercicios concluimos este video.